Estimados invitados de la conferencia del Instituto Schiller en Detroit, si solo creen en los medios de comunicación occidentales, en los principales medios de comunicación en Estados Unidos, tendrán una muy buena razón de ser pesimistas. Porque, ¿qué es lo que ven? Ven una campaña increíble contra el presidente Trump, una revolución de color. Hay un fiscal especial que supuestamente está investigando el Russia Gate, la idea absurda de que Rusia le robó las elecciones a Hillary Clinton para dárselas a Trump. Un fiscal especial que investiga la posible obstrucción de la justicia y les da la impresión de que es solo cuestión de tiempo para que la presidencia del presidente Trump fracase. Si esa fuera la única realidad, sería muy malo para el pueblo de Estados Unidos y el mundo. Para las personas que votaron por Trump, a quienes Hillary Clinton llamó cínicamente los deplorables, significaría que todavía hay 100 millones de empleos que faltan, porque esa es la cifra real, que no está en las estadísticas, pero esa es la realidad del desempleo en Estados Unidos. Todavía tendrían una tasa de esperanza de vida que se derrumba, que es el indicador más seguro de que la economía está en crisis. Pero esto no es toda la realidad, porque lo que los principales medios de comunicación no están informando es que ya hay, ahora mismo, un paradigma completamente nuevo que se convierte en una realidad. Hace menos de 4 años, el presidente Xi Jinping de China anunció una política completamente nueva que él llamó la nueva ruta de la seda. Lo hizo en septiembre del 2013 en Kazajistán. Y desde los casi 4 años transcurridos, esta nueva política de cooperación económica, la denominada Iniciativa de la Franja y de la Ruta, ha asumido una dinámica que es absolutamente impresionante. Ya es ahora casi 20 veces más grande que el Plan Marshall en la reconstrucción de posguerra después de la Segunda Guerra Mundial. Y no está limitado por eso de ninguna manera. Es sin límites. Ya hay 6 grandes corredores de desarrollo industrial en varias partes del continente eurasiático. Hay más de 110 países cooperando y se extiende a toda Asia. Ya alcanza, a pesar de las políticas de la Unión Europea, que es muy vacilante por no decir más. Ya llega a los países de Europa Central y Oriental, a los países de los Balcanes. Italia coopera, España, Portugal, Francia tiene una actitud positiva, Suiza quiere ser un centro de la nueva ruta de la seda. E incluso el pequeño país de Luxemburgo ahora reconoce las ventajas de esta nueva política y llega a Latinoamérica. Pero desde mi punto de vista, una de las cosas más importantes es de que ha cambiado la naturaleza de la crisis en África completamente, a través de que los chinos están construyendo trenes de Djibouti a Addis Abeba, de Uganda, Ruanda, el Congo, Tanzania, llegando al corazón de África. Ha cambiado completamente la perspectiva de los africanos en términos de una perspectiva real de superar la pobreza y el subdesarrollo. El mayor proyecto de infraestructura de la historia está ahora al menos en consideración en términos de un estudio de viabilidad. El proyecto Transaqua, que es la idea de rellenar el lago Chad, que tiene solo 10% de su agua original en este punto, y tomar parte del agua de los afluentes del río Congo y traerla a lo largo de un sistema de ríos y canales. Y de esta manera, darle energía hidroeléctrica a 12 países que están a lo largo de la ruta, creando vías fluviales interiores y proporcionar abundante agua para la agricultura. Por lo tanto, ha cambiado completamente la confianza de los africanos. Pero hubo a mediados de mayo una cumbre muy importante en Pekín, el Foro de la Franja y de la Ruta. Había 29 jefes de Estado representando
junto con otros altos líderes, a 110 naciones. Habían 1,200 delegados internacionales. Y tuve el honor extraordinario de ser una oradora invitada y tanto pude hablar como hacer comentarios en la cumbre de centros de estudio, que fue parte del foro de Una Franja, Una Ruta. Y después tuve la oportunidad de tener reuniones de alto nivel en Pekín, Nanjing y en Shanghái en las 2 semanas siguientes. Y de esa experiencia muy reciente les puedo decir que el mundo luce completamente diferente desde esta perspectiva. En primer lugar, los delegados al foro tuvieron la sensación muy clara de estar haciendo historia, de la creación de un nuevo orden económico mundial, un paradigma completamente nuevo de la humanidad, donde la geopolítica es reemplazada por una cooperación donde todos ganan, de todas las naciones que participan en este proyecto. Ahora, lo que se está discutiendo y realizando aquí es exportar el milagro económico chino de una forma de cooperación donde todos ganan entre todas las naciones de Eurasia, África, Latinoamérica, etc. La gente de China naturalmente sabe lo que es el milagro económico chino, pero creo que los estadounidenses tienden a subestimarlo, que realmente es el mayor logro económico en la historia de la humanidad y creo que va incluso más allá del milagro económico alemán, porque en 1949, cuando se fundó la República Popular China, debido a la guerra civil y a la guerra contra Japón, la esperanza de vida en China era de solo 35 años. La mortalidad infantil fue del 20%. La tasa de analfabetismo fue del 80%. Pero especialmente desde las reformas económicas de Deng Xiaoping, pero especialmente en los últimos 30 años, este tipo de políticas económicas han creado un milagro económico que es sin paralelo en cualquier otro desarrollo de cualquier otro país. Ha sacado a 800 millones de personas de la pobreza. En este punto, solo queda un 4% en la pobreza extrema. Y es el objetivo del gobierno chino superar y eliminar esa pobreza para el año 2020. La esperanza de vida ha aumentado hasta un promedio de 76 años. La tasa de analfabetismo es solo un 4%. Probablemente es mucho menor que en Estados Unidos en este punto. Y China se ha convertido en el líder mundial en muchas áreas, pero especialmente en la construcción de sistemas de trenes rápidos. Y ya construyó más de 20,000 kilómetros de sistemas de tren rápido y tiene el objetivo de conectar cada ciudad china para el año 2020 con trenes rápidos. Probablemente serán 50,000 kilómetros de líneas de tren rápido. Ahora, desde que se celebró el foro de Una Franja y Una Ruta a mediados de mayo, han habido, en secuencia rápida, otros 2 importantes eventos económicos internacionales. Uno fue el Foro Económico Internacional de San Petersburgo y luego la reunión anual de la Organización de Cooperación de Shanghái en Astana, en Kazajistán. Y lo que ven en estas reuniones es la integración económica extremadamente rápida de la nueva ruta de la seda, de la Unión Económica Eurasiática y de la Organización de Cooperación de Shanghái, y que tienen un alcance mucho mayor que eso. Ahora, el presidente Putin acaba de dar una entrevista donde invita a todos los ciudadanos rusos a hacer preguntas y le hicieron 2 millones de preguntas. Y una pregunta se refería a la cooperación entre la nueva ruta de la seda y la Unión Económica Eurasiática. Y él dijo lo que es muy obvio, que esto no solo mejora las relaciones entre Rusia y China, pero es de importancia mundial para el bienestar de toda la civilización. El presidente Xi Jinping, por su parte, ha dicho lo mismo en muchas ocasiones, que de lo que estamos hablando es un enfoque completamente nuevo de los asuntos mundiales, una comunidad para un futuro compartido de la humanidad. Obviamente, la clave para que la iniciativa de Una Franja, Una Ruta tenga éxito
es que la relación entre Estados Unidos y China sea buena. Y ellos deben cooperar porque son las dos economías más grandes del mundo. Y cuando estos dos países pueden tener una nueva relación el uno con el otro, tengo toda la confianza de que no hay ningún problema en el planeta que no pueda resolverse. El jueves hubo una muy importante reunión de alto nivel en la ciudad de Nueva York, a la que se dirigió, entre otros, el embajador chino a Estados Unidos, Cui Tiankai, que básicamente nos dijo la historia, que en la historia ha sucedido 16 veces que un poder emergente superaba a la potencia dominante existente. Y el embajador indicó que en 12 de esas 16 veces hubo una guerra y que en 4 veces la potencia emergente superó a la potencia existente. Así que él obviamente dijo que no queríamos tener ni el ejemplo de las 12 guerras, ni de los otros 4, pero de lo que hablamos es sobre una página completamente nueva en la historia, una verdadera cooperación donde todos ganan, no un juego de suma cero, donde uno gana y el otro pierde, sino una comunidad de interés compartido. En otras palabras, que es la clave de lo que incluso muchos líderes en Estados Unidos han estado advirtiendo, que Estados Unidos no debe caer en la llamada trampa de Tucídides, que se refiere históricamente al mismo problema entre las antiguas ciudades-estado griegas de Atenas y Esparta, que condujo a la guerra del Peloponeso y finalmente a la destrucción del Estado griego. Ahora, afortunadamente, con la elección del presidente Trump, ese peligro claramente ha disminuido mucho. Hubo una muy buena reunión en Mar-a-Lago, la primera cumbre entre el presidente Trump y el presidente Xi Jinping a principios de este año. Y como seguimiento, el presidente Trump envió a su asesor Matt Pottinger al foro de la Franja y de la Ruta en mayo. Así que esto va en muy buen camino. Pero permítanme decir, entre paréntesis, que esta actitud tan positiva del presidente Trump hacia China y hacia Rusia es la verdadera razón del por qué en este momento hay un intento de una revolución de color en contra del presidente Trump. Es porque Trump está a punto de mejorar la relación con Rusia y China cualitativamente, mucho más allá de lo que haya estado en el pasado. Y son las fuerzas políticas que representan al viejo paradigma, aquellas personas que pensaron que cuando la Unión Soviética se derrumbó, que construirían un mundo unipolar y mantendrían a Rusia abajo, evitarían el surgimiento de China. Son ellos los que comenzaron lo que Trump llamó correctamente una cacería de brujas sin precedentes contra su presidencia, promoviendo la idea totalmente absurda de que los rusos le robaron la elección a Hillary Clinton para dársela a Trump. Y estas son las mismas personas que ahora lideran el ataque de que el presidente Trump estaría involucrado en una obstrucción de la justicia, que es una total mentira. Incluso el New York Post llegó a la conclusión de que esa audiencia increíble del exdirector del FBI, James Comey, fue realmente un espectáculo que solo puede ser caracterizado como J. Edgar Comey, en una clara referencia a J. Edgar Hoover, que solía chantajear a los presidentes y amenazarlos con la distribución de mentiras. Ahora, debemos ser absolutamente conscientes. Esta es una situación muy tensa. No es solo lo que la gente ahora llama el Estado profundo, es decir, el complejo militar industrial, la comunidad de inteligencia, en combinación con los principales medios de comunicación. No debemos subestimar el papel del Imperio Británico. Fue el Financial Times que hizo un llamado para el juicio político de Trump. Es el New York Times que respalda esta asquerosa producción de Julio César en Nueva York, donde el principal actor que hace el papel del emperador Julio César se parece a Trump. Y su esposa
está vestida como Melania Trump y celebran la muerte y el asesinato de César todos los días. Así que esto es algo muy serio, pero puede ser derrotado. Para que la colaboración entre Estados Unidos, Rusia y China sea exitosa, sin embargo, no podemos dejar la cooperación en la infraestructura en el nivel de inversiones privadas. El problema con los inversionistas privados es que ellos quieren una ganancia del 12% cada año, lo cual es una idea completamente equivocada en términos de la función de la infraestructura. Si Trump lo agregara al presupuesto federal, tendría la misma oposición de los demócratas y de los republicanos que llevó a la derogación del Obamacare. Y la privatización de grandes proyectos de infraestructura simplemente no funciona. Hubo un ejemplo en la historia reciente donde esto se intentó y llevó a un desastre total. Y solo quiero recordarles y decirles de esto, que fue el ejemplo que cuando el muro de Berlín cayó en 1989 y nosotros, es decir, mi esposo Lyndon LaRouche y yo, propusimos que se estableciera el llamado Triángulo Productivo, la región de París, Berlín, Viena, que ya no estaba separada por el muro, que se aumentara el desarrollo a través de las tecnologías modernas y luego tener corredores del desarrollo de la infraestructura hacia Europa Oriental, hacia Varsovia, Kiev, los Balcanes. Y cuando la Unión Soviética se derrumbó en 1991, nosotros simplemente ampliamos el concepto a toda Eurasia, conectando los corredores de infraestructura entre Asia y Europa, y de esta manera tener la conexión entre los centros industriales y de la población de Europa y de Asia. Y esto hubiera sido la base para un plan de paz. Hubiera permitido el uso de las industrias del Comecon para la modernización de la infraestructura de esos países con la ayuda de la tecnología occidental. Y hubiera cambiado totalmente la historia. Pero en ese punto, esto no era la intención geopolítica de Margaret Thatcher, Mitterrand y Bush padre. En lugar de eso, ellos optaron por la privatización. Cuando la primera parte del proyecto del Triángulo Productivo estaba en la agenda, el presidente del Deutsche Bank, Alfred Herrhausen, tenía una propuesta similar para el desarrollo de Polonia. Quería usar la famosa institución de crédito para la reconstrucción, que había sido la base financiera del milagro económico de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Él fue asesinado, al igual que Detlef Rohwedder, que estaba a cargo de reestructurar las industrias estatales de Alemania Oriental. Y él llegó a la conclusión de que quería reconstruirlas primero y luego ver qué era aceptable socialmente en términos de la privatización. Y lo asesinaron. Y luego, en su lugar, lo reemplazaron con una mujer llamada Birgit Breuel, que impuso una privatización rápida, lo que llevó a una destrucción de la industria. Y los resultados todavía se sienten hoy, porque en la parte oriental de Alemania todavía hay pueblos que casi no tienen gente, porque los jóvenes se fueron, no había trabajos, y solo se quedaron los que eran demasiado viejos para mudarse. Lo mismo sucedió después del derrumbe de la Unión Soviética, cuando Jeffrey Sachs impuso la terapia de choque y fue capaz, con la privatización de las industrias estatales, de destruir el poder industrial de Rusia entre 1991 al 94 a solo una tercera parte. Y esto tuvo consecuencias sociales increíbles. Llevó al derrumbe total de la curva demográfica. Rusia perdió 1 millón de personas cada año en los 90 bajo Yeltsin. Y fue claramente una forma de genocidio que solamente se le dio marcha atrás con el presidente Putin.
y llevó al fenómeno de los oligarcas, gente que de repente eran multimillonarios sin tener que trabajar. Ahora, el mismo problema existe para África y los africanos están muy claros. Ellos dicen, toda esta política de la Unión Europea de buscar la inversión privada en la infraestructura en África no va a funcionar, porque los inversionistas privados quieren ganancias y a ellos no les interesa el futuro de África. Esto es por lo que mi esposo recientemente hizo el llamado para que se implementara completamente una política de crédito nacional, una política en la tradición de Alexander Hamilton, la Glass-Steagall, un banco nacional, un sistema de crédito. Y solo de esta manera Estados Unidos puede integrarse al esfuerzo de la nueva ruta de la seda. Lo que se debe entender es que hay ciertas áreas de la economía donde los intereses privados no pueden jugar un papel útil, porque ellos crean un marco para toda la economía y la infraestructura no se mide por el costo que se invierte en ella o por la ganancia que se obtiene de las casetas de cobro y otros medios. Pero el verdadero valor de la infraestructura es obviamente la transformación total de la productividad de la industria, que es posible como resultado de la productividad del poder del trabajo. Así que de lo que hablamos es una plataforma completamente nueva que se define por un nuevo nivel de tecnología. Y en este momento deben ser los sistemas de trenes de alta velocidad. Debe ser el maglev. Y lo que Estados Unidos realmente necesita, dado el hecho de que solo tienen unos miserables 150 kilómetros de trenes rápidos entre Nueva York y Boston, y eso solamente va a 150 kilómetros por hora. Lo que se necesita en Estados Unidos son cerca de 40,000 millas de una combinación de maglevs y de trenes de alta velocidad integrados con el sistema de metro urbano para reducir el promedio del tiempo que se va a trabajar de lo que es ahora 4 horas a 20 minutos. La eficiencia de la infraestructura es mucho más importante. Entre más desarrollado es el nivel de la producción. Así que para muchas áreas, las áreas urbanas industriales como Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco, Los Ángeles o Chicago, o la zona de Detroit o Cleveland, Ohio, yo sugeriría que lo que deben tomar como un modelo es el modelo de Pekín-Tianjin-Hebei, que se planea se va a convertir en una superciudad. Se le llama el modelo Jing-Jin-Ji y que se supone tomará a 130 millones de ciudadanos y creará una nueva ciudad integrada de cerca de 212,000 kilómetros cuadrados, con un sistema integrado de aeropuertos, carreteras, sistemas de trenes de alta velocidad, maglev, metro, de manera que para cada persona no le tome más de 20 minutos ir de su casa a su trabajo. Los trenes tendrán una velocidad de 200 a 350 kilómetros por hora. Y en el caso del modelo Pekín, Hebei y Tianjin, hay un papel específico para cada ciudad. Pekín se supone se enfocará en la tecnología y la cultura. Tianjin será un lugar de investigación para la fabricación. Hebei tendrá como centro la pequeña industria. Así que un enfoque similar debería tomarse en Estados Unidos, donde se tiene ambos. Una renovación de las áreas urbanas existentes, donde la infraestructura está totalmente destruida, es decrépita totalmente, pero también hay que crear ciudades totalmente nuevas, ciudades científicas, donde los centros para la cooperación científica y tecnológica y los proyectos internacionales se pondrán en la agenda. Yo pienso que el principal problema es, no se queden estancados en los problemas actuales. La discusión de la infraestructura en Nueva York, como la vemos en los últimos 2 días, no tienen una visión de futuro aún. Están pensando de cómo componer el aeropuerto LaGuardia.
No consideran de que podría haber un crecimiento de la población o un crecimiento económico, o que con un tren de alta velocidad, la función de los aeropuertos será completamente diferente. Así que tal vez no quieras enfocarte solamente en el aeropuerto. Se debe empezar con un sistema de trenes de alta velocidad como parte de un sistema integrado de infraestructura. Lo que se tiene que hacer es mirar a toda esta cuestión desde el punto de vista del futuro, desde el punto de vista de un paradigma completamente nuevo de cooperación entre las naciones. Debemos empezar con la idea de una humanidad, de un nuevo conjunto de relaciones completamente nuevo entre las naciones, donde las naciones no solamente buscan su propio interés, pero empiezan con el interés del otro. Esa fue la base de la paz de Westfalia, que ha sido la base del derecho internacional, y es ahora la base de la idea de la cooperación donde todos ganan. Entonces, podremos concentrarnos en los objetivos comunes de la humanidad. ¿Cuáles son los objetivos comunes de la humanidad? Podemos encontrar la cura para las enfermedades que son incurables hoy día. Podemos desarrollar la idea de la seguridad energética y de materias primas. Una vez que pensamos sobre el uso comercial de la energía de fusión termonuclear, podemos pensar sobre los beneficios para cada nación en una cooperación conjunta en la ciencia y la tecnología de la colaboración espacial. Y podemos imaginar muchos avances, muchos logros, de los cuales ni siquiera sabemos qué preguntas hacer. Porque esa es la verdadera naturaleza de la creatividad humana, de que no hay límites a lo que los seres humanos pueden lograr. Todavía estamos en la infancia del desarrollo de la especie humana. Y yo pienso que tenemos mucha suerte de que estamos vivos y que podemos dar forma al futuro en este momento. Pero yo pienso que el aspecto más crucial de toda esta perspectiva para tener éxito es: haz que la cooperación estadounidense y china para la nueva ruta de la seda funcione en el periodo inmediato.